Amigos, están ocurriendo muchas cosas en el país. No, algunos nos tienen preocupados, otros nos tienen muy optimistas por lo que está ocurriendo, digamos. Lo que nos mantiene más optimistas es algún suceso precisamente con la energía, que es el rubro que más me gusta a mí tratar, porque es la base del desarrollo del país y donde empiezan todas las soluciones. Y eso significa, en proporción totalmente inversa a lo que estamos hablando, que con el kirchnerismo sufrimos la peor crisis energética que podíamos imaginar. No solamente por tosudez, también por mala fe y por los famosos negociados de este régimen tan extremadamente corrupto y criminal que hemos tenido nosotros, por parte de los dos titulares del régimen, la señora Kirchner y el doctor Néstor Kirchner, los dos va debido y toda la banda completa, porque había el resultado que era un grupo, no un grupo político, un grupo de aventureros que ya tenían hecha toda su banda en la provincia de Santa Cruz, a la cual la han esquilmado, la han dejado, como ustedes saben, con gravísimos problemas, ya peores que los del mismo país nuestro, todo el país entero. Ustedes alcanzaron a observar en las últimas veces que estaba todavía en libertad Lázaro Báez, cuando presentaba esa cantidad de equipamiento carísimo que él manejaba para las obras públicas, con un dispendio de nuestros fondos, de todo el país y de la misma provincia de Santa Cruz, tan colosal que cuando vimos esa chacarita de la obra pública que él presentó, con esos inmensa cantidad de camiones, máquinas, toda la cantidad de elementos que él tenía guardado allí, que era una enormidad, todo eso se perdía, ya era chatarra, ya estaba en mal estado hace muchísimo tiempo, no trabajaban, no eran serios, abandonaban todo, no terminaban cada cosa, cada licitación que se hacía, que la conseguían con el acomodo más brutal que se pudo creer, y todo se paraba. Esa era la realidad de la provincia de Santa Cruz, que fue en realidad hecha por los amanuenses de Kirchner, que él ponía ahí y hacían lo que querían, que cuando los fondos de ellos, pobre provincia de Santa Cruz, tener la banda de los Kirchner, y antes de haber sufrido otra situación horrible también, que ellos habían tenido las regalías de la producción de petróleo que tenía la provincia de Santa Cruz, que es titular de uno de los mejores yacimientos del país, que es el yacimiento de Cerro Dragón, que es el que más petróleo y gas producen, petróleo sobre todo, ahí. Y estos fondos, es muy sencilla, la historia la conoce todo el mundo, yo no voy a volver a repetir porque me tocó como consultor de la energía actuar en estas cosas y estuve muy cerca del detalle, y por lo tanto puedo hablar con la autoridad de eso, y todo lo que yo digo asumo la responsabilidad. Así que el que se sienta ofendido y me quiere hacer un juicio, pero con qué gusto lo voy a aceptar, porque el que me lo quiera hacer se lo voy a ganar siempre al juicio que me puedan hacer, porque todo esto que digo es absolutamente cierto. La época de los militares, la provincia de Santa Cruz estaba intervenida por los militares. Estas dictaduras que hemos tenido nosotros, bueno, así fue. Durante esas dictaduras, que ellos ni siquiera tenían un gobernador, mandaban un representante de la Fuerza Armada, ya sea la Marina o el Ejército, que eran los que más actuaban ahí, y ellos hacían cargo nomás, ponían a cualquier tipo, a veces le daban el título de gobernador y a veces era cualquier enviado especial para una circunstancia extrema. Entonces ellos decidieron no pagarle las regalías, que era el 12% de la producción de petróleo, lo que la ley de hidrocarburos establecía. En ese tiempo se regía la famosa ley 14773, hermosa ley que se fue hecha en la época del doctor Frondizi. Y las regalías eran un ingreso muy grande para cada provincia que producía petróleo. Usted ya sabe que el petróleo, nosotros tuvimos un autoabastecimiento hasta que los Kirchner, con Debido a la cabeza, y el Ministerio de Debido lo perdieron a todo eso, ¿verdad? Bueno, las Fuerzas Armadas decidieron no pagarle las regalías porque ellos sostenían, esto es cierto, es verídico lo que estoy diciendo, que la provincia era como si fuera de ellos, entonces la plata se la quedaban ellos.
Ahora, cuando vino el gobierno constitucional de Menem, decidió Menem pagarle eso y mandarlo a Santa Cruz a los fondos. En ese tiempo los fondos eran una acumulación de varios años que los militares se lo habían guardado. Entonces cuando Menem le pagó con un cheque de la Corte Suprema de Justicia de 710 millones de dólares, que yo como consultor que andaba en esas cosas, no estaba en el gobierno para nada, al cheque lo vi y vi las copias del cheque. Por otra circunstancia que ocurrió después, la circunstancia que yo actué con un grupo de abogados que se formó para que la provincia de Santa Cruz pudiera ser asistida por abogados. Se juntaron 9 de todo el país especialistas, entre ellos estaba yo. Y el grupo de abogados, lo puedo decir abiertamente, lo encabezaba un importante abogado que era profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la provincia de Córdoba, el doctor Sarabia, que él nucleó a 9 especialistas, entre ellos estaba yo, así que yo al cheque de 710 millones de dólares lo vi. Y se lo dieron a Kirchner. Y Kirchner tenía que, naturalmente, depositarlo en alguna cuenta de la provincia. Entonces él se lo llevó a depositarlo en el Banco Credit Suisse de la ciudad de Zurich, en Suiza. Pero no lo depositó a nombre de la provincia, lo depositó a nombre de Néstor Kirchner y compañía y su familia. Era otro de los latrocinios de Kirchner que ahora vamos a tener que volver a que se investigue también eso. Desde luego que se va a hacer, porque por algo han cambiado las cosas en este país y se está haciendo justicia. Todo esto viene a cuento exactamente, pero no es ningún cuento, fue así tal cual yo se lo digo, y si alguno quiere hacerme juicio, pero encantado de la vida. Qué oportunidad tan linda de sacarle plata a algún energúmeno que quiera hacerme juicio con ello, que todavía crea en los Kirchner, porque todavía con todo lo que se ha visto desde la Rosarita, el convento y la cantidad más de evidencias que hay, más esta que le estoy narrando yo ahora, que yo ya pensaba hablar con la abogada de Margarita Stolbizer, que la conozco y la vamos a tener alguna vez aquí con nosotros, para que este asunto también se sume a todo lo que está pasando en este momento, que tiene mucha responsabilidad el propio Néstor Kirchner, porque se hizo durante su gobierno, y el propio Debido, que siempre era el hombre del mega ministerio, del gigantesco ministerio de la planificación, que así lo crearon para chorear de la manera que lo hicieron. Desde ahí se han hecho los grandes latrocinios. Por eso es que a Debido le damos poco tiempo de vida libre. Ya sabemos que Debido va a tener que pagar todo lo caro que es su vida fastuosa en esa mansión que tiene en un parque especial, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Puerto Panal. Puerto Panal. Que está en Zárate. Panal, como el panal de abejas. ¿Vos conocés el lugar? No sé que queda sobre la ruta 9 al norte de Zárate, kilómetro 103. Pero da sobre uno de los ríos del Delta. Claro, del otro lado tiene el Paraná Las Palmas. Paraná Las Palmas. ¿Y lo conociste al lugar? No lo conozco personalmente, sé dónde queda. No, yo tampoco lo conozco personalmente, sé que es muy fastuoso. Debido se ha dado el lujo siempre de ir y volver a Zárate, donde queda en Zárate, con un helicóptero del Estado, desde luego del Estado, porque todo lo que ellos hicieron, lo hicieron chorreando desde el Estado. Pero se terminó. Yo lamento muchísimo, porque esto lo digo con un verdadero regocijo. Pero mi placer acá está en que esto se terminó. Y no va a poder seguir robándole al pobre pueblo argentino, porque ellos hablaban tanto de los que menos tienen, pero ellos eran los grandes chorros de los que menos tienen. Bueno, justamente. Porque fueron los que más sufrieron. Porque el pueblo tiene que entender que si ellos compran un paquete de papel higiénico, para hablar de una cosa que el señor Maduro de Venezuela, el cómplice chorro también y totalitario de Venezuela, se den cuenta que el pobre argentino, el 21% de cada cosa que compra en IVA se va para el Estado. Entonces se lo están sacando, ese 21% ya lo están robando al pueblo nuestro, a cada uno. Así que imagínense que la compra de pan, la compra de ropa de los chicos, la compra de todo lo que hacen los pobres, fueron ahí, en esa guita que se robaban estos degenerados
y sus degeneradas que lo siguieron. Lamentolo mucho por las mujeres, no quiero ser de cortés, pero Cristina Kirchner no merece ningún respeto. Ella dice que no le teme ir a la cárcel, sí, ya sabemos muy bien que es tan cierto como todo lo que dijo toda su vida, le teme a la cárcel. Nosotros no desearíamos que esté en la cárcel, pero no por compasión o porque le tengamos lástima a Cristina, no desearíamos porque ellos son hábiles para que estas cosas que se la merecen, hacerle creer a la gente que los sigue, que yo sí los respeto, el que tiene fe en ellos y cree en ellos, yo contra ellos no tengo nada, ni pienso decir ningún epíteto ni calificativo nunca. Le tengo mucha pena y compasión, desde luego, pero desde ya que Cristina en la cárcel lo va a querer utilizar, ella va a querer jugar a la Juana de Arco, inmolada por la injusticia, o por los círculos concéntricos de las corporaciones, esa cantidad de cositas que ellos deben, o por los medios que le querían hacer juicio hasta el pobre magnífico director de la Nación, el doctor Bartolomé Mitre, un hombre buenísimo, o al pobre Magneto, que era la moda que tenían de calificarlo mal permanentemente, cuando esa persona hizo su fortuna y la grandeza de sus propios diarios con su esfuerzo. En el caso de Mitre, desde su fundador, el famoso primer presidente constitucional del país integrado, porque el primer presidente constitucional fue Justo José de Urquiza desde la otra Confederación Argentina con capital en Paraná, Entre Ríos. Pero el primer presidente argentino del país totalmente integrado con la provincia de Buenos Aires, que volvió al redil del que no debió haberse ido nunca, ese fue Bartolomé Mitre. Entonces dejémoslo ahí. Ahora bien, esto que yo estaba contando de los fenómenos históricos viene para que se sepa que esa plata también se la robó, y Kirchner en esa época hizo las compras de acciones de YPF para él, por medio de testaferro, no estoy seguro cómo fue, pero encontró otra fortuna muy, muy grande, más la guita que le robaba a YPF, que la puso a nombre de él, que después cuando fue candidato empezó a decir que ya la había devuelto, que sí, que la devolvió, pero la plata él dice que la devolvió, pero nunca lo probó. Cuando dicen que se probó, eso nunca se exhibió nada de esas pruebas. Y el expediente lo trajeron al país, y cuando el expediente se supo dónde estaba, ¿qué hicieron? Lo mandaron al juzgado de Santa Cruz, de la provincia. ¿Y quién lo tiene? En un cajón la doctora Romina Mercado, que es hija de Mercado y de Alicia Kirchner, la hermana y esta abogada, siempre todas las diabluras cuando hablo de diablura de los Kirchner, ustedes ya se imaginan los montos de las diabluras. Bueno, muy bien, entonces esto también entró entre esas diabluras. Esta chica Romina Mercado, pronto vamos a verla figurar otra vez en los diarios, a ella, lamentablemente, no muy bien parada por toda la cantidad de documentación que ella, en su juzgado, fiscalía, no sé bien lo que es, acaparó y tuvo siempre guardadita, cuidándole las espaldas al tío Kirchner y a la tía. Y a la tía Cristina. La tía Cristina, sí. Alicia es la madre de ella. Sí, no, y aparte de ella es también gerente de Otesur, así que ahí también tiene que responder ante la justicia. Cuando yo pensaba que todo estaba en la evidencia que tuvo el país y el mundo entero, de los chorros que son cuando los montones de ese ladrillo enorme de dólares o de euros, ¿cómo es que se le llama eso que dice termográfica? ¿Cómo termosellado? Termosellado, sí. Los dólares termosellados son ladrillos, todos lo hicimos de especialistas en termosellados últimamente, porque hemos visto toda clase de montones. El de la guita que se llevaba Josecito López, mirá qué personaje, Dios, el de la Rosadita, y toda la cantidad más de Florencia. Evidencias que ha habido en los últimos tiempos del choreo criminal absolutamente de la banda Kirchner, porque la banda Kirchner son muchos y cada vez conocemos más.
Ahí está la caja de seguridad de Florencia Kirchner con 4.600.000 dólares. Así que, sí, y además Florencia se mandó ese speech de cartita, pobre chica, no tiene la menor idea de lo que dice, se lo habrán también, qué malditos que son hacerle decir a una chica que es una niní prácticamente, porque ella estudió el secundario, si lo sabré yo. No lo terminó el secundario. en La Salle acá. Pero no lo terminó. No lo terminó tampoco, sí es cierto. Acá en La Salle de Florida. Partido de Vicente López. Lo llevaban en helicóptero desde la quinta del colegio de La Salle y vuelta, todos los días. La chiquilina era simpática, bonita. Yo lo sé por una pariente mía que era compañera de ella. Y me decía que era buenísima, encantadora, siempre estaba alegre, contenta, buena con todos, así, pero totalmente irresponsables, y a la custodia la hacía padecer muchísimo porque se les escapaba, porque ella quería rajarse. Era la hija del presidente, desde luego que es muy incómoda esa situación, más de ese tipo de presidente irascible, absurdo, cuestionado como era Néstor Kirchner desde todo punto de vista, de maltrato, como Cristina también, muy maltrato con todo el mundo, mal educados, colérico, insufrible, colérico, muy colérico, evidentemente, sí, pobre gente, pobre que ha tenido que tratarlos a ellos con relación de dependencia, que eran muchos pobres y otros que dejaron de ser pobres pero que igual los trataba mal. De todos modos, ¿a qué viene todo esto? Porque yo quería llegar a considerar algo. Los ñoquis de Kirchner son una entidad especial, son gente que se sienten ahora humillados porque por ñoquis los rajaron. Así que vamos a tener que seguir bancándonos todos los miles de personajes que puso Cristina en sus últimos meses y en sus años, y seguir pagándoles la pensión a estos tipos de por vida como ellos querían. No. Están bien rajados, y ellos también son estafadores nuestros, del pueblo, en menor medida que los Kirchner, porque Kirchner hicieron un choreo directo establecido, preparado por ellos, como un delito de estafa cualquiera. Estafa del artículo 172 del Código Penal. Ahora ni sé cómo es el Código Penal ni nada, porque los han desvirtuado todo, hasta eso nos dejaron a los abogados, nos dejaron esa situación de que todo lo que aprendimos durante tantos años hoy tenemos que reverlo, pero yo no lo voy a rever nada, porque no ejerzo la profesión, ya estoy bastante cansado y tengo mucha edad, no voy a jugar, pero sí me da bronca saber que ya los artículos que tenía en la cabeza, que me saltaban enseguida, la defraudación y la estafa era un solo delito que tenía un solo número, y ahora ni sé cuál número será, porque es un delito como si fuera un sinónimo, pero hay un matiz de diferencia entre la estafa y la defraudación, que no voy a dar esa clase ahora para nada, porque a nadie le puede interesar, pero que los Kirchner en ese delito siempre utilizaron las dos formas, la de la defraudación y la de la estafa. En todo sentido lo han hecho. Y yo sí lo que puedo hacer es bien diferenciar cuando hubo defraudación y cuando hubo estafa. Y entre ellos todas estas hubo de los dos. Pero después están los otros delitos especiales de ellos y la asociación ilícita. Porque todo el kirchnerismo ahora se ha acostumbrado a hacer una asociación ilícita probada, que no hay necesidad de probarlo. Hay necesidad de probar que Lópezito se quería rajar con los 6.000, ¿cuántos millones? 6.000 millones. ¿Cuánto era? No. ¿Te acordás? 6 millones de dólares y euros. Y más joyas, etcétera, y el arma. ¿De López? ¿De José López? Josecito López, sí. Sí, de Josecito López eran 9 millones de dólares. 9. Claro, él tenía 9 millones de dólares que los revolvió por encima de la tapia del monasterio en General Rodríguez. Bueno, aparte, 2 o 3 bolsas. Eso es lo que le llamó la atención al vecino de enfrente, que dice, este hombre que está haciendo, y está tratando de ingresar, y pensó que quería hacerle algo a las monjas. Y bueno, resulta que las monjas, por lo menos una de ellas, lo ayudó a llevar las cosas adentro. Sí. Y lo estaban esperando, sabían que iba a llegar, así todo el mundo vio las fotos. Todo el mundo vio las fotos de la Rosadita. Y lo vieron cómo maniobraban y cómo la Rosadita, la gente misma muy directa, los el hijo y la gente de Lázaro Báez, todos ahí contando los dólares.
con algunos personajes pintorescos, como el marido de la pobre chica esta, de la hija de Calabro, que tuvo que bancarse semejante garronazo sin comerla ni beberla, porque los Calabro, para todo el mundo que lo queríamos a Juan Carlos Calabro, lo conocíamos, sabíamos bien la forma derecha de presentarse, de toda su vida, y las chicas también, que vivían de su trabajo, y el trabajo de ella era mucho más visto que cualquier otro laburante. Ellos trabajaban en la televisión delante nuestro, y en películas, y en todo lo que es el arte. Bueno, ya eso, terminó todo eso, pero de todos modos, los delitos de los Kirchner son muy, muy evidentes. Ahora, yo voy a los ñoquis. La gente tiene que entender que los ñoquis fueron estafadores de ellos. Ya saben, todo lo que les robaban, la persona esa de Salta que de un lugar muy triste, muy lóbrego de Salta, que nos mostró la nata, que uno de ellas, una señora medio gordita que tenía una criatura que padecía la sed, ¿cómo era? La sed de agua, no, el hambre de agua, una cosa así fue. Toda esa miseria terrible, es obra de estos tipos, son ellos, porque el Estado tenía para auxiliar a esas personas. ¿Y cuántos eran en Salta, en La Rioja, en todo el país? En lugares como Formosa, que en ese momento estaba todo tan mal manejado que no dejaban ni acercarse a los periodistas, que las escuelas no tenían ni paredes, ni puertas, estaban todas muchas a la intemperie. Esas cosas horribles que nos mostró la nata, con el heroísmo del gordo la nata, que todo el mundo lo reconoce y al mismo tiempo se ríe con su forma de hablar y su pintoresca manera de presentar las cosas tan importantes, y que llegó al extremo de que sus audiciones desde la medianoche del domingo le ganaban, no solamente ganaban los ratings, sino que le pusieron los partidos de fútbol a la misma hora que él, y la nata se daba el lujo de tener más televidentes y oyentes de sus denuncias que el propio fútbol, que fue lo más importante que había en materia de audiencia televisiva. Y la gente al otro día, todo el mundo comentaba, como está pasando todavía, comentaba nuevas travesuras, vamos a decirlo con el entrecomillado ese, de los Kirchner. La gente comentaba, eso era terrible lo que estaba pasando. Bueno, los ñoquis. ¿Cuánto le cuestan al Estado los ñoquis? Ahora se está estudiando, ya lo sabemos. ¿Cuánto les cuesta, digamos, sí, los miles de millones que tendríamos que calcular son muy, muy grandes? Y encima de eso, tenemos hoy un estudio que demostró que la mitad de los ñoquis no cumplían funciones, ni siquiera iban a presentarse al laburo, no tenían horario que cumplir, la mitad, dice acá. Había algunos que cumplían y eran serios, pero muy escasos. Muy claro, ya los tipos estaban total. Bueno, todo esto sí se va a solucionar cuando pasen más los meses y la política de Macri empiece a rendir sus frutos, que será el empleo privado. El empleo privado es el que tiene que inmediatamente reemplazar o suplantar a los ñoquis, porque los ñoquis no sirven para nada, obtuvieron mal sus trabajos y no pueden demandarlos ahora. ¿Qué? Porque un delincuente, los nombró ellos que son también delincuentes por ser ñoquis precisamente, quieren estar allí. No lo vamos a permitir, nosotros desde ya que no. Pero en fin, ya saben ustedes, amigos, entonces, que Lázaro Báez, Cristóbal, toda la cantidad de personajes que han entrado a ser los cómplices del choreo de los Kirchner, tienen que pagar las consecuencias. Y déjense de bromar con odiarlo a Macri. No tienen por qué odiarlo a Macri. Está haciendo un esfuerzo más grande que se puede hacer para traer nuevas fuentes de trabajo al país. Que nosotros necesitamos nuevo empleo, pero empleo privado, no empleo público. El empleo público es espantoso. La burocracia es ineficiente, no sirve para nada y es propensa al choreo, propensa a la deshonestidad absoluta y a las coimas. Porque otra cosa, y quiero mandarles un mensaje muy importante. La coima y la corrupción fácilmente
nace, crece y se multiplica dentro de las instituciones estatales. No significa que todo empleado público sea un delincuente, eso no quiero decirlo ni lo pienso decir jamás. Yo también he sido empleado público muchos años y hemos sabido guardar nuestro lugar y lo sabe hacer mucha gente también. Vayan esa aclaración para que quede. Pero sí es verdad que la coima es una institución del Estado. Y la coima y los sobreprecios. Son las 12:32, lo que significa que tenemos que entregarle al operador nuestro. Volvemos, amigos, son las 12:35 de esta mañana desde la Radio Concepto. Soy Ernesto Poblete aquí junto a Hugo Kremer. Hoy no ha venido Elena Valero Narváez, no sabemos dónde está. Sí. Ella cuando no viene es porque está en San Antonio de Areco con el resto de la familia de ella, desde ya. Y Marta, que siempre la estamos esperando. Y los demás amigos están todos amigos como siempre. Bueno, los veremos mañana quizás todos en la rural. Sí, es cierto, mañana nos encontramos todos en la rural, es verdad eso. Hugo, ¿qué tenías que hablarme de la energía eólica, que son una de mis debilidades? Sí, bueno, la energía eólica tuvo una buena noticia, que también entra en el marco de nuestro programa, que se llama La Aventura del Desarrollo, y es que se inauguró en Mendoza, a cargo de la empresa IMSA, Industrias Pescarmona, la primera planta de aerogeneradores eólicos en Argentina. Fue inaugurada por el ministro de Ciencia y Tecnología, el señor Lino Barañao, que es el único ministro que Macri tomó de Cristina, es el único ministro que también perteneció al gobierno anterior y que ahora dice que Macri hace las cosas mejor que Cristina. Así que bueno, ahí tenemos un converso, por suerte. La ciencia y tecnología no son cuestiones ideológicas, son cuestiones de organización. Es decir, estamos muy atrasados en lo que respecta a ciencia y tecnología, y eso que hemos sido uno de los países más avanzados de América Latina hace no muchas décadas. Pero todo esto ha decaído la educación en general, ha decaído el nivel de las universidades, se han fundado innumerables universidades, pero que en definitiva son solamente lugares donde se lava dinero o que se usaron para emitir facturas que no podían emitirse de otra manera con ese pretexto. Bueno, esperemos que esta planta de aerogeneradores eólicos que ahora se ha inaugurado en Mendoza nos sirva y con ella podamos recomponer la matriz energética. Yo tuve el año pasado la oportunidad de viajar a Uruguay, y Uruguay ha hecho mucho en el campo de la energía eólica. Cerca de la ciudad de Florida, por ejemplo, que está en el centro sur de Uruguay, unos 100 kilómetros al norte de Montevideo, hay un inmenso parque eólico, y yo he contado por lo menos 50 generadores, pero deben ser bastantes más. Y Uruguay está tratando con la energía eólica. Uruguay no produce petróleo, así que todo lo que es petróleo lo tiene que importar. Con la energía eólica, con la represa de Santo Grande, está tratando de conseguir el autoabastecimiento energético, e incluso ya nos ha exportado energía eléctrica a nosotros. Muy bien, te agradezco mucho lo que has hecho. Hablando de la eólica, en realidad hay algo que me conmovió en estos días y realmente quería no evitar de decirlo. ¿Qué les prometió Mauricio Macri a la gente de Catamarca cuando estuvo allá, y a la señora Colpacci, la gobernadora de Catamarca? Le prometió algo que se puede cumplir y que es excelente. Les prometió la vida. ¿Qué es eso de la vida? Sí. La energía es la vida de un pueblo. La energía. Y él no le prometió energías estrafalarias donde hay que hacer grandes inversiones, complicaciones técnicas. No. Les prometió la que se puede hacer ya, en este mismo momento, sin exigirle al Estado provincial o nacional que ellos hagan inversiones. No. Con el capital privado que hagan las inversiones, que a su vez corren los riesgos, que el Estado los riesgos los corre también, pero a costa de sus propias obligaciones riesgosas. Es decir, el Estado exhibe un riesgo que también es un riesgo que se traslada a los millones de habitantes del país. Acá no, en la energía eólica, que él promete más la solar, prometió las dos cosas.
no va incluido eso, porque si viene el capital privado, porque ya vi que están listas las licitaciones para los llamados, nada menos. Y la energía es enorme para las situaciones que tiene el país, desde todo punto de vista. ¿Y qué es lo que se necesita? ¿Cuál es el insumo de la energía eólica? En primer lugar, son los vientos. Si Catamarca tiene muy buenos vientos o malos vientos, no sé. Sé que tiene vientos porque por algo lo dice Macri y se van a instalar allí. En otros lugares, como la provincia de Buenos Aires, ya sabemos, Montehermoso, Tandil, hay muchísimos lugares con viento. Ni hablemos la Patagonia, que los Kirchner nunca se ocuparon mucho, para nada de establecer ahí energía eólica, que lo único que tenían que hacer era convocar a cualquier tipo que tenga, a cualquier empresa que tenga esa idoneidad y esa experiencia del sistema eólico. Yo ya saben que fui consultor, lo quiero volver a repetir, ya me recordó mi compañero de radio Kremer, que lo he dicho muchas veces y que no me repita tanto. Pero, claro, acá no se trata de conseguir lo que le llaman combustibles fósiles, el petróleo y el gas natural, para generar la electricidad. Acá la electricidad se genera con los vientos y se construyen molinos de vientos, que tienen el nombre de aerógrafos. Aerogeneradores, exactamente. Yo sabía que, diciéndole acá al caballero Kremer, él siempre me saca de los apuros, a pesar de que yo exhibo acá grandes antecedentes en estos asuntos, pero él es el que sabe más que yo. Así es, los aerogeneradores, esos molinos de viento que no son los mismos de Don Quijote, pero el efecto era el mismo. Sí, los molinos de Don Quijote también eran de viento, un antecedente de la energía eólica, que es tan interesante, que es barata, que no cuesta nada. ¿Qué cuesta el viento? No, el viento no cuesta nada. Lo que cuesta es lo único que cuesta es montar la infraestructura. Y los molinos de viento, bueno, los molinos de viento aprovechaban energía eólica, en el caso de los molinos de viento de Don Quijote, para moler el grano. Es decir, era más fácil que el viento moliera el grano a través del mecanismo de las aspas del molino, sí, que poner a personas con un mortero a molerlo. Es un esfuerzo físico muy grande que el viento en ese caso se encargó de reemplazar. Creo que Don Quijote era del siglo XVI o XVII más o menos, ¿verdad? El siglo XVII. 1600 tanto. Bueno, en esa época la electricidad creo que no existía, ¿verdad? No, solamente existía el ámbar. El ámbar era el que atraía los objetos livianos cuando se frotaba. Y justamente del nombre griego del ámbar que es electrón, de ahí proviene la palabra electricidad. Claro, pero eso eran los imanes, aparecen también de esa fuerza de los imanes. ¿Me podrías explicar eso vos que lo sabés todo? Bueno, no, los imanes es otra cosa, ¿no? Los imanes son es el óxido salino de hierro, ¿no? La fórmula es hierro 3, oxígeno 4 del óxido salino de hierro, que es el que tiene la facultad de atraer a partículas que contienen hierro. Bueno, y la otra energía que ofreció Macri a los catamarqueños es la energía solar, o también llamada fotovoltaica. ¿Sabés por qué se llama fotovoltaica? Si no lo sabés, yo tampoco. Sí, no, foto es luz y voltaica viene de Volta, ¿no? El Volta, Alejandro Volta, un gran físico italiano, del cual también proviene la palabra voltio. Es decir, la energía solar no es una cosa absolutamente interesante para nuestro país, porque la mitad de nuestro país tiene 300 días de sol, es decir, tenemos sol en gran parte de la Argentina. Gran parte de la Argentina es justamente por eso semidesértica, pero hasta al desierto se le puede extraer el jugo, por así decirlo, porque con la energía solar, por ejemplo, se puede generar hidrógeno. Porque por el hidrógeno, ¿cómo se genera el hidrógeno? Por electrólisis. Es decir, se ponen dos cátodos en el agua, por uno sale el oxígeno, por el otro sale el hidrógeno. Ese hidrógeno se puede almacenar y ese hidrógeno a su vez puede servir para la propulsión a motor. Es decir, los japoneses estaban muy interesados hace ya bastante tiempo en construir una planta de hidrógeno en Santa Cruz, en Puerto Deseado, porque aprovechando las aguas de los lagos que hay en Santa Cruz,
nosotros tenemos el 3% de agua potable del mundo, la reserva del 3% de agua potable del mundo en superficie. No hablo del acuífero Guaraní ni del acuífero Puelche. Esos habría que agregarlos. Pero los lagos en la provincia de Santa Cruz es una fuente inagotable de agua porque reciben lluvia todo el tiempo. Entonces, de allí se puede extraer agua, con esa agua se puede generar hidrógeno. Ese hidrógeno altamente comprimido se puede exportar, por ejemplo, a Japón, en donde sirve para combustible de los automóviles. Lástima que la provincia de Santa Cruz no va a entrar un mango hasta que se vayan del todo los Kirchner, porque donde están los Kirchner no entra un dólar ni nada entra que sea inversión, porque nadie confía. Y ahí está una Kirchner todavía, que tal vez sea más confiable la señora Alicia Kirchner, pero también no entra nadie y nadie va a poner un mango, jamás. No hay confianza porque ellos desaprovecharon una oportunidad grandiosa, porque con la energía solar y la generación de hidrógeno y con la energía eólica, es decir, hay un ingeniero, el ingeniero Spinadel, que calculó que montando aerogeneradores en una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados, la provincia de Santa Cruz tiene 250.000 kilómetros cuadrados, para que tengan idea de la proporción, es decir, un poco menos del 2% de la superficie de la provincia de Santa Cruz, montando en una superficie así, aerogeneradores en medio de la nada, porque allí no vive nadie, y no molesta tampoco, visualmente no hay problemas de estética. Montando estos aerogeneradores en esa superficie se puede generar el 15% del consumo del cono sur. No estamos hablando de la Argentina, estamos hablando del cono sur, que es toda la región que está al sur del Trópico de Capricornio y que abarca gran parte de la Argentina, todo Uruguay, casi todo Chile y gran parte del sur de Brasil y parte de Paraguay también. Estamos hablando de Catamarca, una de las provincias que tradicionalmente fue más pobre de nuestro país, junto con La Rioja. Estamos hablando de un lugar que necesita la energía eléctrica sobre todo. Y claro, es el mejor regalo, el mejor anuncio que podría haber hecho a ellos. Porque es la contrarréplica de lo que pasó en el país en los 12 años de estas bestias que nos han gobernado hasta unos meses atrás. Es el mejor regalo, porque ¿cómo crece una comunidad? La electricidad es fundamental. Es la base, es el soplo vital del desarrollo de un país. Y nosotros habíamos perdido el autoabastecimiento que había conseguido don Arturo Frondizi desde el año 61, que empezó en el 58 las inversiones, en el 61 ya teníamos el autoabastecimiento. Y el animal ojo, yo aplico este epíteto convencido de lo que digo y con toda seriedad. Julio De Vido y Néstor Kirchner fueron dos bestias para manejar esto. Porque ellos hicieron, al principio de su gobierno, la barrabasada y brutalidad más grande que se podía concebir. Yo me volví loco, te lo dije, por esa razón, ¿no? Porque también en lo personal y en lo profesional me hizo un daño enorme a mí y a mis amigos. Es lo que hizo Kirchner de brutal. Congeló el precio de la electricidad. El primer damnificado que era, en épocas en que todavía la matriz energética estaba basada en un 80%, y todavía lo está, en el gas natural y en el petróleo, como fuente generadora de la energía eléctrica, de la electricidad. Con eso se produce dos valores muy grandes, que es la electricidad y el calor. Esas dos cosas se producen con eso. Y este bestia, nadie le pudo decir, un consejero de él, decirle, loco, no congeles el precio de la electricidad porque matás el producto. Todo congelamiento mata el producto. Eso se sabe desde la época de los grandes emperadores romanos. Mirá, será viejo el principio si lo sabrá todo el mundo. Nadie que haya ido a la universidad puede ignorar eso. Acá cuando los militares fascistas del año 43, cuando llegó Perón como coronel, que no fue el director de aquel golpe de Estado, él era coronel, y fueron otros generales los que hicieron ese golpe de Estado del año 43. De ahí se dictó una ley que congeló los alquileres para hacer demagogia, para que la gente miró un alquiler, qué caro que es, la gente tiene que trabajar todo el mes para pagar esto. Cuando había alquileres normales,
La construcción era extraordinaria. Si vos agarrás un periódico, La Nación, La Prensa, el Clarín no había nacido todavía, de aquella época, eran enormes páginas de avisos clasificados donde se compraban, se vendía, se construía inmuebles, casas de familia, edificios, departamentos, permanentemente. Y el precio del alquiler estaba bastante bien mantenido dentro del precio de mercado. Entonces quisieron hacer estos militares congelar el precio. Y yo ya te dije, desde la época de los romanos, cuando se dice billetera mata galán, bueno, acá lo mismo, congelamiento mata producto, así tal cual es el asunto. Estos bestias lo hicieron, pero tienen la indemnidad de ellos, que le podemos decir que los podemos perdonar porque no tenían la experiencia. Era algo que se sabía desde la época de los romanos, pero no se daban cuenta que esa burrada de congelar eso. ¿Y qué pasó cuando ellos congelaron los alquileres? ¡Claro! Un desastre, porque vinieron las inflaciones, y las inflaciones hacían que no se mantuvieran los edificios. Nadie los podía mantener porque no le convenía, tenía el precio congelado, no era rentable el alquiler. Y pasó eso a un estado horrible, donde todas las casas estaban destruidas, rotas, nada se hizo. Fue un círculo virtuoso, contrario a la cara bien. Bueno, sí, pero debido está involucrado en 130 causas. Sí, ya sé, pero no lo veo en cara. Imputado en 7 causas y procesado en 3 causas. Es decir, a cada chancho le llega su San Martín. Sí. Es decir, debido va a caer antes que nosotros pensemos que caiga, porque, y aparte está embargado también. Lo mismo que Cristina. Cristina está embargada en todas sus cuentas y no puede usar ni la tarjeta de crédito. Claro. No sé si ese no es peor castigo que ir a la cárcel. Y sí, no, ir a la cárcel, personalmente pagar eso es muy espantoso, es horrible. Vos nunca estuviste en cana, yo tampoco. Pero yo como abogado he estado cerca de las cárceles algunas que otras veces, y es terrible. No le deseo a nadie ese mal horrible. Lo que tiene que estar padeciendo en este momento Lazarito y Josecito y todos los demás reos de esa patria, que son estos kirchneristas, que no todo kirchnerista es así, porque kirchnerista de buena fe yo sé que existe, no tengo ninguna duda, nadie puede ser fanático de no creer eso. Pero la verdad te digo que ya es hora de que este asunto tome las dimensiones que corresponde acá, porque este asunto que ahora pasa con estas cosas tan graves como son las que están ocurriendo en la Argentina, los famosos hoteles que compró Cristina, tan feos, tan desagradables, ¿qué contrató? ¿Tarados o arquitectos para hacer esos hoteles tan feos? En esos lugares tan desolados de Santa Cruz, donde no han sabido poner un bosque. No es difícil poner bosques en cualquier parte, inclusive en Santa Fe. A ellos no se les ocurrió la valorización que tendrían esas porquerías que han hecho ahí en Santa Cruz, o en el mismo Calafate, que es un lugar maravilloso pero que no crece, está estancado. Los lotes que se vendían por Chirona se la compraron toda la familia Kirchner y los ñoquis y los amigos de los Kirchner y nada más. Sí, así de 50 por Chirola, pesos al metro cuadrado. Por Chirola, un intendente caradura que se manejó eso, quién sabe hasta dónde habrá choreado él, pero no me interesa él, también fue choreado de los Kirchner. El negocio que hizo con Cencosud Kirchner, Cencosud, ¿sabes qué es, no? Sí, Jumbo. Los chilenos que manejan Jumbo, Unicenter, esa cantidad de capitales, esos chilenos le compraron a Kirchner una suma fabulosa el aeropuerto viejo de Calafate, el predio, se lo compró por chironitas y al día siguiente se lo vendió a Cencosud en una cifra totalmente de mercado, bien alta la cifra. Sí, $1,5 millones de dólares. Kirchner cuando era presidente hizo ese negocio. Kirchner cuando era presidente compró ese terreno a 7.50 pesos el metro cuadrado y después lo vendió por $1,5 millones, sacando una ganancia fabulosa. No se hizo nada. Me parece que estás equivocado, de un monto mucho mayor fue que vendió, porque vendió ya con el edificio, ya era algo mucho más fuerte. Bueno, dejémoslo, Cencosud ya quedó atrás, es una de las tantas cosas que Kirchner tendría que responder ahora, pero yo sigo siempre pensando en el regalo que le hizo Macri con decirles a los catamarqueños: señores, a ustedes les vamos a traer la energía solar y la eólica. Es un regalo, porque Catamarca crece inmediatamente, se va a ir por arriba, porque el país, ¿qué necesita? Necesita capitales privados
porque es el mejor capital que hay, el más rendidor de todo. Genera empleo, necesitamos empleo privado. Si Macri consigue multiplicar mucho el empleo privado, empieza la solución propia del desastre que nos dejaron estos degenerados, chorros. Nos dejaron un desastre. Y bueno, el empleo privado, ahí está el empleo privado. Sí, la clave está en diversificar, Ernesto, porque ¿de qué viven las provincias del sur? Del petróleo y el empleo público. ¿De qué viven las provincias del norte, andinas? De la minería y del empleo público. Y la minería muy poco también. Y la minería muy poco también. Y es decir, y las economías regionales se han fundido todas por el tema de la devaluación del dólar, que estaba sobrevaluado. Porque ni el vino, ni los productos que salen de Salta, y todo eso, el tabaco, y es cierto, en la Argentina producimos todo, y en principio dejamos de producir muchas cosas porque ya no se podían exportar más. Toda esa matriz hay que volver a ponerle en funcionamiento. Este loco, a las dos caras del comercio internacional, la importación y la exportación, las gravó, les encajó impuestos y retenciones, lo prohibió. Se prohibieron las exportaciones. Un país que no exporta, no vive. ¿De qué morfa un país? ¿De qué vive? De las exportaciones, que es su fuente de riqueza. Y la importación es al revés, pero la necesita también para que haya exportación, también tiene que haber importaciones. Acá no se podía hacer ni una cosa ni la otra, que era el cepo cambiario, que lo primero que hizo Macri fue terminar con ese espantoso ahogo, asfixia. Era eso. Sí, siempre decían, tenemos superávit en la balanza comercial, pero se exportaba cada vez menos y se importaba cada vez menos. Es decir, siempre hubo superávit, pero las cantidades reales siempre fueron sí, ellos vendían todo, por eso había gente que les creía, pero ahora ya no hay tanta gente que les creía, porque ver lo que estaba ocurriendo en el país fue muy clarito cuando los videos que se han pasado por la televisión no se los perdió nadie. Mucha gente de buena fe del kirchnerismo ya empezó a darse cuenta que los choreos que se estaba en Cotolanata, la doctora Carrió, Margarita Tolmis, toda esa cantidad de gente que se dedicaba a denunciarlo, que tenía esa valentía, sí, porque no era gratis para ellos esa valentía, ¿sabes? No era tan gratis como para nosotros mismos acá, que tenemos este programa, que lo tenemos que terminar en el horario, porque si no, nos van a levantar en peso. Ya estamos en las 13 horas, creo. Sí, son las 13, es la 1. Qué lástima, porque me tenía tantas cosas preparadas para decir, para castigar como correspondía, y no hemos tenido tiempo, pero algo hicimos. Y la semana que viene la seguimos. Amigos, son las 13 y jueguen a la quiniela, porque son 13 grados de temperatura con 3 décimas de temperatura, así que el número 3 seguro que aparece en la quiniela. Amigos, soy Ernesto Poblet junto a Hugo Kleber, acá presentes. Les decimos hasta el próximo sábado con ustedes otra vez en esta Radio Concepto, la 95.5 del dial entre las FM, ¿Estamos ahí? Sí, 1301. Ahora sí que le entregamos al amigo Cardoso el aire. Hasta el próximo sábado, amigos.